Como es de público conocimiento, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión en general del proyecto iniciado en mociones de los señores Boris Barrera, Amaro Laura, Rubén Moraga, Jaime Naranjo, Daniel Núñez, Guillermo Tellier, y las diputadas señoras Carol Cariola, Carmen Geri, Marisela Santibáñez y Camila Vallejo, que modifica la ley 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indican en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios de electricidad y gas de red, estableciendo la prórroga de sus efectos de acuerdo al boletín 14.543-03. Para tales efectos se encuentran invitados el ministro de Energía, el señor Juan Carlos Llobet, y el ministro de Economía, el señor Lucas Palacio. Este último se excusó diciendo que estas materias eran propias única y exclusivamente del ministro de Energía. De tal manera que le damos la bienvenida al ministro Juan Carlos Llobet por participar en nuestra comisión, y también lo acompaña don Luis Ávila, superintendente de servicios sanitarios. De electricidad y combustibles, tiene toda la razón, ya lo estaba cambiando de superintendencia. Muy bien, entonces, ministro, le ofrezco la palabra para que intervenga en relación a esta iniciativa legislativa y a esta moción parlamentaria, boletín 14.543-03. Tiene la palabra, ministro Llobet. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los miembros de la comisión. Buenas tardes, Luis Ávila. Gracias por acompañarnos también. Presidente, un par de cosas antes de ir al fondo. Lo primero, yo estaba en coordinación directa con el ministro Palacios y efectivamente estamos coordinados como gobierno, así es que hablamos previamente y acordamos que estaría yo en esta comisión, tal como él mismo mencionó en sus excusas. Lo segundo, quiero pedirle desde ya disculpas, voy a tener que retirarme yo a las 6:15, tengo un imprevisto que surgió de último momento y voy a tener que excusarme, pero encantado, si no alcanzamos en ese tiempo a cubrir todos los temas, podemos volver a reunirnos, encantado participo en una próxima sesión. Lo tercero, después de una introducción breve, me gustaría, si usted lo permite, presidente, pedirle a Luis Ávila que nos haga un breve recuento de cuál es el estado de las cuentas impagas, digamos, en el sector energía, para que tengamos los números a la vista antes de abrir la conversación, o al menos antes de la sección de preguntas, digamos, y de discusión. Antes de eso, presidente, me gustaría compartir con ustedes la posición del Ejecutivo respecto de este tema. Nosotros, creo que vale la pena hacer un poco de historia. Nosotros en marzo del año pasado, en cuanto comenzó la pandemia, iniciamos un programa para apoyar a las familias para asegurar que tuvieran acceso a los servicios básicos. Ese programa permitía a las compañías, obligaba a las compañías a mantener el suministro de los servicios básicos, luz, agua y otros, incluso aquellas familias que no tuvieran sus cuentas al día, y era enfocado en las compañías de los segmentos más vulnerables de la población y permitía además reprogramar las cuentas impagas en varias cuotas, ¿no es cierto?, sin interés. En la medida que eso fue en el mes de marzo del año pasado. En la medida que fue avanzando la pandemia, esa solución, que tenía un horizonte temporal limitado, si ustedes recuerdan, se fue extendiendo, y en paralelo con eso el Congreso desarrolló un proyecto de ley para darle rango legal a esa solución, ampliando además el universo de beneficiarios y el número de cuotas en los cuales se podía reprogramar las cuentas impagas. Y esa ley, una vez aprobada, tuvo varias extensiones en la medida que el plazo de duración de la pandemia se fue a su vez extendiendo. Como ustedes saben, la Ley de Servicios Básicos hoy vigente tiene fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, y por lo tanto hemos tenido ya varias conversaciones en este honorable Congreso, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, lo hemos discutido también en otras comisiones en el Senado, respecto de cuál podría ser la solución en la medida que se acerque el 31 de diciembre. Y nosotros hemos esbozado ya cuál creemos que son los trazos gruesos, llamémoslo así, o los principios generales que deberán orientar esa solución, y hemos iniciado ya el trabajo para tratar de materializarla. Y me gustaría brevemente resumir cuáles creemos nosotros desde el Ejecutivo que son esos principios generales. Lo primero, y Luis va a profundizar en estos números después, pero es importante tener a la vista, antes de diseñar cualquier solución, que el 90% de las familias chilenas están pagando sus cuentas de electricidad. El 90%, poco más, poco menos. Y que solo un 10% de las familias no están pagando. Y eso es importante decirlo porque cuando hacemos una solución tenemos que pensar en los incentivos y en las señales que le mandamos a toda la población.
Y hay que tener en mente no solamente al 10% que no está pagando, que es muy importante, sino que también a ese otro 90% de familias, muchas de ellas, la mayoría de escasos recursos, que han pagado ordenadamente siempre sus cuentas. Eso es lo primero. Lo segundo es que de la porción de familias que no están pagando sus cuentas, una porción relevante son familias de altos consumos. Digo altos consumos y no altos ingresos porque no tenemos certeza de que las familias de altos consumos sean necesariamente de altos ingresos. Podría haber algunas familias de alto consumo, pero que sean de segmentos socioeconómicos más bajos, porque, por ejemplo, tienen alto consumo por una familia muy numerosa, por ejemplo, por alguna otra característica de esa familia o de la vida que llevan, digamos. Pero en general, el nivel de consumo histórico de servicios básicos de las familias es un buen predictor del nivel de ingresos de la familia. Y por lo tanto, podríamos decir, hecha la salvedad que acabo de hacer, que una porción significativa de la deuda acumulada se ha acumulado en familias que, dado la evolución que ha tenido la pandemia, es esperable que hayan estado en condiciones de pagar. Entonces, cuando se universalizó la prohibición de corte a todas las familias, porque recordemos que hoy día, sin importar el segmento socioeconómico, cualquiera que deje de pagar su cuenta no corre el riesgo de que le corten los servicios básicos, aunque sea del 5, el 1, el 2 o el 10% más rico de la población. Entonces, eso está generando un problema, creemos nosotros. Y lo otro que es importante tener a la vista es que los servicios básicos, la luz, el agua, el gas, son servicios que las familias están en contacto con las compañías, en el caso del gas y de la electricidad, con las compañías que distribuyen estas fuentes de energía, pero esas compañías a su vez compran la electricidad y el gas a las compañías que lo importan o que lo producen. Importan en el caso del gas, producen en el caso de la electricidad. Y por lo tanto esas compañías están entregando un servicio sin recaudar, pero a su vez están pagándole a las compañías que generan o importan esos insumos. Entonces, la situación de esas compañías financieramente, esto les impone un estrés, digamos, financiero a esas compañías. Y en esas compañías hay grandes compañías que tienen balances muy sólidos, pero también hay compañías pequeñas. En el caso de la distribución eléctrica, recordemos que hay cooperativas eléctricas que operan en zonas rurales, cuyos dueños son los propios vecinos de esas comunas o esas zonas, a las que estamos sometiendo a una exigencia grande financiera. Y en muchos casos, como dijimos, para aliviar el bolsillo de familias de altos consumos. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en consideración. Y lo último que es importante tener en consideración es que desde la última vez que se extendió la vigencia de esta ley hasta hoy día, primero, la evolución de la pandemia ha sido muy positiva, afortunadamente. No podemos cantar victoria, tenemos que seguir cuidándonos y tomando medidas, pero desde luego las cifras sanitarias son muchísimo mejores de las que habían en ese momento. De hecho, el estado de excepción constitucional ya no está vigente y recordemos que en algunas de las versiones se discutió que el plazo de vigencia fuera precisamente un plazo que no tuviera una fecha calendario, sino que más bien estuviera amarrado a la vigencia de los estados de excepción, precisamente porque el espíritu original de esta ley siempre fue ayudar a las familias durante la pandemia, ¿no? Entonces, en la medida que la pandemia, si las cosas siguen bien, digamos, va quedando atrás, el sentido original de la ley va, esperamos, también quedando atrás. Y lo último, de contexto, antes de esbozar los principios generales que tenemos en mente, es la situación financiera de las familias también ha cambiado. Sabemos que hay algunas familias que todavía tienen dificultades financieras, pero todos los indicadores del Banco Central, de los consumos, de los saldos de deuda acumulada en la banca, en las casas comerciales, indican que la morosidad en la mayoría de los otros sectores de la economía, salvo en los servicios básicos, dada esta ley, ha caído sustancialmente por el acceso a mayor liquidez que han tenido las familias, por la combinación de el ingreso familiar de emergencia, en buena medida, y los retiros que se hicieron de los fondos de pensión en el pasado. Entonces, la situación financiera de las familias cambió, la pandemia cambió, y como dijimos, hay algunas de las familias que no están pagando que estarían en condiciones de pagar sus cuentas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto y hemos ya conversado en términos generales en otras comisiones de esta Cámara y del Senado? Lo siguiente. Primero, asegurarnos que después del 31 de diciembre hay una solución que permite que las familias vulnerables
que no pueden pagar sus cuentas efectivamente tengan una ayuda. Nosotros queremos proponer que haya un subsidio estatal para las familias más vulnerables, que ojalá se inspire o se diseñe a partir del subsidio que hoy existe para el agua potable, y nos parece un buen modelo, está aprobado ya, funciona bien, se entrega a través de las municipalidades, lo que acerca, digamos, la solución a las personas y a los gobiernos locales, entonces creemos que es una buena solución. Entonces, el primer pilar, ayudar a que las familias que efectivamente tienen problemas para pagar tengan un subsidio para pagar sus cuentas hasta cierto nivel de consumo. En el caso del agua potable hay cierta cantidad de metros cúbicos que cubre el subsidio. Nosotros pensamos que en este caso, en el caso de la electricidad, debería ser cierta cantidad de kilowatt hora por mes. Eso es lo primero. Lo segundo es buscar una manera de las cuentas pendientes que están acumuladas para las familias puedan prorratearse, digamos, en varias cuotas futuras, de manera tal que el aumento que eso genere en las cuentas de la familia no supere cierto porcentaje. Digamos, hemos hablado de 15%, esa cifra la podemos conversar, pero creemos que no podemos duplicar las cuentas de las familias, digamos, por dar una cifra extrema, ¿no? Sino que tenemos que prorratearlas en el tiempo hacia el futuro, de manera tal de que el aumento en la cuenta no sea demasiado sustantivo y por lo tanto sea un patrón de pagos que las familias puedan financiar. Y por último, tomar las medidas que sean necesarias para que las familias que efectivamente puedan pagar lo hagan, cosa que hoy día, como dijimos, no está necesariamente ocurriendo, y eso lo tenemos que terminar, creemos, porque eso le pone un estrés adicional al sistema, que creemos que no es necesario, porque esas familias tienen que pagar sus cuentas si están en condiciones de hacerlo, y además nos ayuda a hacer más sustentable la solución a las familias que efectivamente tienen necesidades. Estos principios generales que acabo de esbozar, lo hemos conversado, como les digo, en otras instancias en el Congreso, hemos tenido en general buena recepción. La forma concreta de avanzar en esto es que acordamos, o que hemos conversado en la Comisión de Minería y Energía y en el Senado, como les dije, es crear un grupo de asesores, expertos, digamos, de los parlamentarios, a los que podríamos, desde luego, incorporar asesores de los miembros de esta comisión, con asesores de senadores. Ojalá pudiéramos hacer un trabajo prelegislativo con representantes de ambas cámaras para así hacer más expedita la tramitación, y asesores del gobierno para efectos de poder, ojalá, tener un preacuerdo y poder hacer una tramitación rápida de la ley antes del 31 de diciembre, a efectos de que esté vigente antes que la ley que hoy está vigente expire. Eso, presidente, si le parece, me gustaría darle la palabra, si usted lo permite, a Luis Ávila para que nos haga un breve repaso de las cifras. Yo creo, ministro, que con los antecedentes que usted nos ha entregado, si es que es necesario precisar algunas cifras, podríamos darle la palabra, porque de su exposición, y yo tengo aquí el informe que nos acaba de hacer llegar la Superintendencia de Servicios Sanitarios, hay algo que no me cuadra, y por eso me gustaría que nos pudiera precisar. Hace algún tiempo atrás, las empresas sanitarias dijeron que las deudas acumuladas llegaban a alrededor de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares en el diario El Mercurio, sección económica. Usted dice que el 90% ha pagado y que solo el 3% no ha pagado. Entonces, ¿por qué este escándalo de las empresas sanitarias de que dicen que prácticamente están en quiebra si los morosos apenas llegan al 3%? Y la otra vez, cuando hubo la exposición, no sé si se nos envió el oficio, nosotros dijimos cuál era la morosidad tradicional de estos servicios. Y yo me imagino que debe estar en el error del 3% también. Y tal vez el superintendente nos podría precisar. Entonces, si solamente está moroso el 3%, yo deduzco, ministro, y usted me corrige, de que el daño que están sufriendo las empresas sanitarias no es grave, porque probablemente la gente que es morosa todos los meses también debe estar cerca del 3%. Y no me cuadran las cifras que ellos entregaron a los medios de comunicación, que por deudas acumuladas, si solo el 3%, llega a 400 millones de dólares. Entonces me gustaría que ustedes me pudieran precisar cuánto
aproximadamente, porque yo creo que no, ¿cuánto es lo que las empresas reciben anualmente por el pago del agua de los servicios sanitarios? Serían, si pensamos que son 400 millones de dólares que deben el 3%, estaríamos hablando de una cantidad casi como el Producto Interno Bruto del país. Entonces no me cuadra la campaña de las empresas sanitarias, porque si el 3% que equivale a 400 millones de dólares, según lo que dicen las empresas sanitarias, ustedes están diciendo que es el 3%, los dolorosos. Eso es, según la empresa sanitaria, ese 3% corresponde a 400 millones de dólares. Entonces, el negocio de las sanitarias es casi como el Producto Interno Bruto del país. Sí, presidente. No sé si me pudiera precisar eso, porque no me cuadra la cifra con lo que uno lee y ha escuchado. Y déjeme tratar de comentar algunas cosas. Lo primero, yo a lo mejor me expresé mal, pero no me pareció haber dicho 3%. Lo que yo intenté transmitir es que el 90% de las personas están pagando sus cuentas en el caso de la electricidad. Eso significa que el 10%, no el 3%, el 10%, ¿no es cierto?, que es la diferencia entre el 90 y el 100, obviamente, son los que no están pagando, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la electricidad, el 90 está pagando y el 10 no está pagando, el 10, no el 3. En el mundo sanitario no tengo la cifra aquí al frente mío. Yo sé que Luis tiene contacto directo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero no sería raro que la cifra fuera más o menos parecida, ¿no es cierto? Entonces sería 10%, no 3%. Perdón que lo interrumpa, ministro. De acuerdo al informe que nos acaba de hacer llegar la Superintendencia de Servicios Sanitarios, solamente 70.000 personas han presentado solicitudes, de las cuales 64.000 han sido aceptadas, pendientes 2.867 y rechazadas 3.000. No me vuelven a cuadrar la cifra. Porque solamente 70.000 personas han presentado solicitudes. Sí, déjeme clarificar eso también. Sí, déjeme explicar eso también, porque es importante explicar eso. Recordemos que cuando se aprobó la ley, se pusieron sobre la mesa varios beneficios. Uno, la prohibición de corte, que era para todas las personas. ¿Presidente? Sí. Perdón, ministro. No, que quería asegurarme que estamos todos en la misma discusión a efectos de poder clarificar la cifra y operar con los mismos datos. Cuando se puso la solución sobre la mesa, se prohibió el corte a todas las familias y se ofreció la posibilidad de prorratear los saldos pendientes en varias cuotas. Para hacer eso, es decir, para entrar en un programa de pago en varias cuotas, las personas tenían que postular o acercarse a las compañías para reprogramar sus cuotas, sus cuentas pendientes en varias cuotas. Y lo que nos ha pasado es que la inmensa mayoría de las personas, presidente, ha dejado de pagar sus cuentas, pero no ha pedido reprogramar sus saldos pendientes en varias cuotas futuras. ¿Por qué? No es necesario hacerlo para acceder al beneficio de no tener un corte por no pago, ¿no es cierto? Eso fue una cosa que discutimos largamente cuando tramitamos la ley. De hecho, nosotros en algún momento sugerimos que para poder acceder al beneficio de no exponerse al corte, las familias hubieran tenido que reprogramar sus cuentas. Eso no se aprobó así en la ley. Hoy día una familia puede no pagar su cuenta, no corre el riesgo que le corten el servicio, aunque no haya reprogramado sus cuentas. Entonces, las cifras que usted da, yo no tengo ese informe de la superintendencia al frente, pero 70.000 personas son las personas que en servicios sanitarios pidieron reprogramar sus cuentas pendientes. Pero todo el saldo que está atrasado y no ha pedido reprogramar no se ha expuesto a que le corten el servicio. Y ese es uno de los problemas que tiene la ley. Ahora, para volver al 10% y los saldos de cuentas impagas, no hay que confundir dos cosas que son distintas. Una cosa es el saldo de deuda acumulada de la familia. Y ese saldo, como es evidente, se va acumulando mes a mes. Si yo dejo de pagar una cuenta, digamos, de 25.000 pesos de luz este mes y otros 25.000 pesos el otro mes y así sucesivamente, después de 6 meses puedo tener 300.000 pesos o 250.000 pesos, lo que fuere, en cuentas acumuladas, ¿sí? Pero no podemos comparar ese stock de cuentas por cobrar con las ventas que hacen las compañías en un mes, ¿no es cierto? Entonces, porque son peras y manzanas. Y lo otro que es importante tener a la vista, presidente, es que del saldo total de cuentas pendientes hoy día hay una porción de esas deudas
que estaban pendientes antes que comenzara la pandemia, porque todas las compañías siempre tienen, en el curso natural de sus negocios, saldos pendientes de pago, como todas las compañías, digamos, en todos los mercados, ¿no? Pero lo importante, para volver a lo esencial, es que busquemos una solución que permita prorratear las cuentas pendientes en varias cuotas, que esas cuotas impliquen un aumento en la cuenta mensual de las familias que sea posible para ellas financiar, pero que las personas que pueden pagar, paguen, y que la ayuda la focalicemos en las personas que efectivamente necesitan esa ayuda. Gracias, ministro. Tal vez para que el superintendente de Servicios Sanitarios nos pueda precisar, yo le doy al tiro la palabra a Boris Barrera, es que solo quiero precisar una cosa. El ministro nos ha dicho que en materia eléctrica solamente el 10% de los clientes está moroso. Entonces me gustaría que el superintendente de Servicios Sanitarios nos pudiera precisar en relación al agua, cuántos son los clientes que están morosos, el porcentaje, para poder dimensionar cuántos son, porque pueden ser los mismos chilenos que no han pagado la electricidad, los que no han pagado el agua. Entonces, a lo mejor el superintendente nos pudiera precisar cuántos son los morosos hoy día por el pago del agua. Por favor, don Luis, si usted tuviera la cifra y nos pudiera precisar, antes de darle la palabra al diputado Barrera. Presidente, no veo citado y conectado al superintendente de Servicios Sanitarios. Claro. Por el caso de electricidad, tal como lo ha dicho el ministro, y también en el gas de red, gas por cañería, las cifras de morosos rondan el 10%. Algo levemente superior al 10% en electricidad y algo levemente inferior al 10% en gas por cañería, presidente. Muy bien. ¿Qué me ha dado por confundirlo con el superintendente de Servicios Sanitarios hoy día? Perdóneme, superintendente. Diputado Boris Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro y a don Luis de la SEC. Primero precisar algo, que el proyecto alcanza el 80% del registro social de hogares, no al 100%. No es universal, como decía el señor ministro, a través de su intermedio, presidente. La propuesta del nuevo proyecto es ampliarlo al 100% porque ya la gente está mal. En un principio era el 60% y se subió al 80%. Eso por un lado. Por otro lado, de acuerdo al relato que nos da el ministro, y nos dice de que, claro, hay gente que se está poniendo al día en otra área, y que acá como está la provisión del corte, acá no pagan, y lo que intenta decir, o lo que entiendo yo de su relato, es que aquí hay gente que no quiere pagar. Y que, por otro lado, en contraposición están las empresas que siguen distribuyendo, las pobrecitas empresas que siguen distribuyendo y son víctimas de estas personas con altos consumos que no quieren pagar. Entonces, la pregunta es, ¿qué lo hace suponer al señor ministro de que la gente no quiere pagar? Porque si él dice de que hay un 90% que ya está pagando, o sea, claramente ese 10% no puede pagar. No es que no quiera, sino que no puede pagar. Entonces, ¿por qué el ministro supone de que la gente no quiere pagar porque no le van a cortar el suministro y está en condiciones de hacerlo? Yo no sé por qué supone eso. Me gustaría saberlo, presidente. Gracias. Ministro, antes de ofrecerle la palabra, felizmente en el informe que nos hizo llegar la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dicen los clientes que están morosos al 30 de septiembre del año 2021. Aproximadamente son 600.000. Y por lo que yo le escuché la otra vez al superintendente, los clientes en total son como 12 millones en Chile. Por consiguiente, solamente el 4,1% de los clientes del agua serían morosos. No, presidente, perdón, para que tengamos los mismos números solamente. La población son así números gruesos, somos 18 millones, 3 personas por hogar, 6 millones de hogares. Más o menos, Luis me corrige, y eso debe ser parecido en agua que en luz. Entonces, si hay 600.000 morosos en agua, son el mismo 10% que en luz. Entonces, 600.000 de 6 millones de hogares, más o menos, o sea, números más, números menos. Mire, quedémonos con el 10% suyo, es decir, la aplicación de la ley, para que nos entendamos todo, está significando en los hechos y en la práctica que solamente el 10% de los clientes
de luz y el 10% de los clientes de agua potable son los morosos por la aplicación de esta ley. Y por consiguiente, el 90% de los chilenos está pagando la luz y el agua. El gas. ¿Estaríamos de acuerdo hasta ahí, ministro? Efectivamente, y el gas de red. Entonces, ¿sabe por qué le digo esto? Porque a mí me sorprende el tremendo escándalo, entre comillas, que han hecho las empresas, tanto de electricidad como de agua potable, de que prácticamente esta ley la está llevando a la quiebra y a la ruina. Presidente, yo no tengo nada que defender a las empresas aquí, porque las empresas yo creo que tienen que hacer esfuerzos en momentos difíciles, nosotros las empujamos a no cortar, pero hay una cosa que sí hay que entender. Una empresa... Pero presidente, es que una cosa básica, es bien distinto el ingreso de una empresa que la utilidad de una empresa. Una empresa de infraestructura de agua potable o de luz o de gas vende 100, pero su utilidad en general es mucho menos que 10. Entonces, si le quitan el 10% de la venta, le quitan probablemente el 100% de la utilidad, ¿no? Entonces, para que tengamos los mismos conceptos al frente, porque de lo contrario es muy difícil avanzar. A ver, si me permite, ministro, yo le voy a ofrecer la palabra cuando corresponda para que no tengamos un diálogo desordenado. Entonces, como está el superintendente de servicio eléctrico, ¿cuántos son los clientes tradicionales antes de la pandemia que eran morosos, señor superintendente? Porque si en pandemia y por la aplicación de la ley llegamos al 10%, históricamente, ¿cuál es el rango de morosidad? Si usted nos pudiera contestar eso, don Luis Ávila. Presidente, efectivamente en el monitoreo que hace la superintendencia, al inicio de la pandemia, es decir, todavía con cifras probablemente no afectadas por pandemia, los morosos en el área residencial eléctrica sumaban algo más de 500.000 clientes, 514.000 clientes, con algún efecto que pudimos notar también tras el estallido social, que incrementó en ese periodo en algo el número de morosos. Desde marzo de 2020, 514.000 morosos en el sector eléctrico. ¿Qué porcentaje es eso de los clientes totales? Eso era del orden de, estamos hablando de 7 millones, algo menos de 7 millones de clientes residenciales. Hoy día la cifra se ha elevado a 728.000 clientes. ¿Ya? Con un porcentaje de clientes con la relación que daba recién el ministro de 1 a 10 en el sector eléctrico. En el sector gas es algo levemente menor al 10%, pero también en torno al 10% en los clientes morosos que se mantienen los saldos actuales. Superintendente, ¿sí? De acuerdo a las cifras que usted nos acaba de decir, es decir, tradicionalmente, vamos a partir de la base, el 7% de los clientes que tienen electricidad son tradicionalmente morosos, de acuerdo a lo que usted nos acaba de informar antes del estallido social. Y después del estallido social y después de la pandemia... Presidente, la cifra que le di fue a marzo de 2020, que ya estaba en parte incrementada. Por eso, del 7% del año 2020 sí, hemos pasado al 10% del año 2021. Es decir, es correcto. Es decir, lo tradicional es aproximadamente alrededor del 7% son morosos. Es decir, la aplicación de la ley lo único que ha hecho es incrementar en un 3%, siguiendo los datos que ustedes están dando. En un 3% ha aumentado los morosos desde que se implementó esta ley. Por lo que usted me acaba de decir. Antes de aplicación de la ley, el 7% eran morosos. Incluso algo menos, presidente. Hago el punto, y también lo señaló el ministro. En marzo, al inicio de la pandemia de 2020, eran 514.000. Después hubo un periodo en que voluntariamente las empresas anunciaron que no iban a cortar la luz, y eso duró hasta que se promulga la ley en agosto. Y desde agosto en adelante, a agosto, la morosidad se había elevado a 699.000 clientes.
y desde agosto de 2020 a la fecha, esto es más dinámico que lineal, presidente. Algunos clientes se ponen al día, otros entran en morosidad, pero en el efecto neto, la cifra actual se ha incrementado a 728.000 clientes en condición de morosidad, con altas y bajas en ambos mercados, tanto el eléctrico como el del gas, entre medio. Ministro, usted Sí. estaba haciendo un comentario sobre la rentabilidad de esta empresa. Yo me imagino que usted debe manejar la cifra de cuál es la rentabilidad que tienen estas empresas, porque yo vuelvo a insistir, de acuerdo a lo que ustedes mismos han señalado, es decir, la implementación de la ley, si la comparamos con años normales, antes del estallido social, antes de la pandemia, en los hechos y en la práctica, la implementación de la ley ha hecho aumentar los morosos de un 7 o un poquito menos tradicionalmente a un 10%. Es decir, la nada misma. ¿Cierto? La nada misma, es decir, que la implementación de una ley que impide el corte de los servicios básicos, que se entendía que iba a ser masiva, resulta que en los hechos y en la práctica ha aumentado la morosidad tradicional, sin estallido social, sin pandemia, que era del 7% hacia abajo, cuando era tradicional la morosidad, y cuando se implementó la ley 21.249, esa morosidad, de acuerdo a lo que ustedes están señalando, saltó de un 7 o un poquito menos a un 10%. Es decir, la morosidad post-estallido social, post-pandemia, ha aumentado solo en un 3%. De acuerdo a las cifras que ustedes mismos están entregando. ¿Presidente? ¿Sí? Tiene Sí, la palabra. Muchas gracias, presidente. Perdón si interrumpí antes, ¿no? Que me parecía que era mejor precisar las cosas antes de avanzar, pero... a ver, respecto de la morosidad, el número de clientes es exactamente lo que ha dicho el superintendente. Del total de clientes, los morosos pasaron, digamos, de 7 a 10%. Si tomamos marzo del 2020 hasta las últimas cifras que entiendo que son del mes de octubre o agosto, ¿no? ¿Agosto, septiembre? Agosto de este año. Agosto de este año. Entonces el número de clientes morosos pasó de 7% a 10%, un 3%. Pero tan importante o más importante que eso es el saldo de deuda pendiente. Porque lo que ha pasado es que esos mismos clientes llevan muchos meses sin pagar. Entonces, aunque pasaron de 7 a 10, el saldo de deuda atrasada, que es lo que genera un impacto en las finanzas de cualquier compañía, pasó en el caso de la electricidad de menos de 100.000 millones a más de 275.000 millones. Entonces, el saldo de deuda impaga se multiplicó casi por 3. ¿De acuerdo? Entonces, el número de clientes no cambió mucho, pero el saldo de deuda atrasada sí cambió mucho, ¿no? Entonces, eso es importante para efectos de las cooperativas, de las compañías, entender eso. Respecto de la utilidad de las compañías, la utilidad de las compañías sanitarias y eléctricas, acuérdense que está definida por ley, ¿no es cierto? Las tarifas se fijan de manera tal de que no tengan una rentabilidad que supere cierto umbral que está definido en la ley, y que en el caso de la empresa eléctrica la bajamos con una ley corta que se tramitó en este Congreso el año 2019, la bajamos de algo así como 10% en UF a una tasa de mercado con un tope que va algo así como 6%, ¿no es cierto? Entonces, las utilidades están definidas por ley porque son monopolio natural, entonces por eso está fijada por ley, ¿no? Entonces, la información pública y conocida cuál es la rentabilidad esperada de esas compañías en esos dos mercados. Y respecto de la precisión que hacía el diputado Barrera, es verdad que, como decía él, el beneficio de prorratear las cuentas en varias cuotas hacia adelante era un beneficio que estaba en la versión vigente al 80% de la población, pero quiero hacer dos precisiones ahí. Primero, las personas que estuvieran fuera del 80 y estuvieran, por ejemplo, sin empleo o en situación de vulnerabilidad y lo demostraran, también podían acceder al prorrateo. ¿Sí? Entonces era el 80% más algunas excepciones que se acordaron en el Congreso. Cuando yo hice referencia al 100%, que es efectivamente cómo funciona la ley, es el beneficio de no corte. El beneficio de no corte, presidente, para que estemos todos en la misma página, la ley vigente lo entrega al 100% de las familias.
cualquier persona de Chile, sin importar su nivel de ingreso, sin importar la tasación fiscal de su propiedad, puede no pagar su cuenta de luz y no corre el riesgo que le corten el servicio. ¿Ya? Entonces eso es importante saber. El no corte no tiene ningún límite, es para el 100% de las familias chilenas. A mí me parece, lo dije en la tramitación y lo reitero ahora, a mí me parece que eso es una mala idea, porque es evidente que hay familias de ingresos más altos que pueden pagar y debieran pagar. Y cuando uno mira la información desagregada por comuna, hay comunas de altos ingresos que tienen familias que tienen cuentas atrasadas de montos muy significativos. Y es razonable pensar que esas familias pueden pagar sus cuentas y no lo están haciendo. Dicho lo que hemos estado conversando, usted planteó en su intervención al comienzo de que se estaba viendo la posibilidad de un subsidio para que la gente que habría acumulado deuda y que fuera de cierto nivel de vulnerabilidad se les pudiera apoyar a través de un subsidio. Me gustaría que nos pudiera precisar eso, porque si uno parte de la base que pasamos de aproximadamente el 7% de morosidad a un 10% de morosidad ahora, implementar algún subsidio no sería tan oneroso para el Estado, porque el número de clientes no son tantos los que... Entonces me gustaría si pudiera precisar eso del subsidio que nos planteó usted en su exposición al comienzo. Diputado Barrera, ¿usted quiere hacer una consulta antes? Sí, presidente, y tenía que ver justamente con el punto que estaba tomando usted, porque creo de que el ministro partió diciendo eso, y creo que nosotros debiéramos igual tomar la propuesta. No sé si el ministro lo sabe, pero por ejemplo aquí cuando hemos tratado proyectos de ley con economía, normalmente nos ponemos de acuerdo con nuestros asesores y los asesores del ministro y podemos llegar a mejorar el proyecto de ley, y si está la posibilidad de que pudieran patrocinar esos aspectos que tienen que ver con subsidio y esas cosas, que también lo solicitaron las organizaciones que expusieron aquí en la sesión anterior. De repente, presidente, y tomando la iniciativa del ministro, podríamos hacer algo así, no sé qué le parece. Ministro, le ofrecemos la palabra. Yo sé que usted está casi en la hora de retirada. Sí, lo lamento, presidente, pero me parece que la propuesta que hace el diputado Barrera es una buena propuesta, es lo que nosotros hablamos en la Comisión de Minería y Energía también y lo que hablamos en el Senado. En el fondo, poner los equipos técnicos a trabajar, los asesores de los parlamentarios, de esta comisión y de las otras comisiones, con los equipos del Ministerio, de la Superintendencia. Sí, perdón, yo presidente. sé que usted a las 6:15 nos pidió interrumpir la sesión. ¿Qué le parece, antes de darle la palabra al diputado Alexis Sepúlveda, que usted lo pudiéramos citar para una próxima sesión y pudiéramos entrar en profundidad? ¿Qué es lo que está pensando el gobierno en materia de subsidio de estos servicios? ¿Le parece que con más tiempo pudiéramos abocarnos más que al proyecto en sí, a esa posibilidad que están planteando ustedes de un subsidio? Sí, me parece bien. Yo, presidente, dos cosas muy breves. Podemos gastar 5 minutos más, voy a resumir brevemente lo que estamos pensando en el subsidio, pero es replicar lo que existe para el agua potable, que funciona bien y que ha tenido muy buena acogida en el sector eléctrico, y eso tiene cierto universo que está definido a través de las municipalidades, y tiene además cierto nivel de consumo, ¿no es cierto? En el caso del agua son cierta cantidad de litros, aquí sería cierta cantidad de kilowatt hora, que es la cantidad de energía consumida. Eso es lo que estamos pensando. Tiene la gracia, presidente, que, digámoslo así, es un subsidio que se monta sobre una estructura que ya funciona, no ponernos a inventar la rueda, ¿no es cierto? Entonces eso creemos que es positivo. Yo encantado de participar de una próxima sesión. Yo tengo un problema práctico, es que voy a estar representando a Chile en la COP la próxima semana, pero si no puede estar el subsecretario que está muy encima de este tema también en la próxima sesión. Y desde luego trabajar con los asesores. Ministro, para que no se complique usted, nosotros vamos a sesionar de acuerdo a nuestra agenda que tenemos. El martes 2 no hay sesión, no sesiona la Cámara, sino que el miércoles, jueves y viernes. Sería como el martes 9 de noviembre. Perfecto. Veamos la agenda y coordinamos esa sesión para poder participar y profundizar en ese momento. Muy bien. Diputado Alexis Sepúlveda, antes de despedirlo, ministro, para que cumpla sus responsabilidades. No, ministro, quiero, por su intermedio, presidente, aprovechar la oportunidad de poder manifestarle de nuevo la preocupación. Lo hemos hecho en oficio, está ahí una sesión pendiente que hemos propiciado con el diputado Naranjo, una sesión especial por los reiterados cortes de luz que tiene la región del Maule y otras regiones. Ya es una situación
ministro, insostenible. Insostenible. O sea, yo no puedo entender cómo es posible una empresa, en este caso la CGE, que no sea capaz de solucionar los problemas, y todas las semanas, todos los días tenemos cortes de luz en distintos sectores de la región del Maule. Entonces la pregunta, ¿hasta cuándo la gente se va a tener que bancar este problema? Hemos propiciado demandas colectivas, estamos en eso. Hemos oficiado a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Yo lo he oficiado a usted, todavía no tenemos respuesta a algunos antecedentes que hemos solicitado. Saber cuántas multas concretas ha pagado esta empresa, porque esto ya es en todas las comunas, en las comunas del distrito 18, la verdad que también se ha reiterado. Antes eran sectores rurales alejados, hoy día ya en las ciudades. Entonces esto ya es una situación que, de verdad, ministro, es una situación que es insostenible para la gente y que no tenemos respuesta. Y aquí lo que corresponde es que actúen las autoridades, porque se cursan sumarios, se aplican multas, hay proceso de apelación y después las multas parece que no operan. Pareciera que a la empresa le sale más barato no hacer las inversiones que tiene que hacer versus las sanciones que eventualmente pueda tener. Y aquí, ministro, se requiere mano firme y espero que usted lo pueda hacer, porque ya nos vamos acercando a una sesión especial. Entiendo que la vamos a tener próximamente con respecto a este tema y obviamente esperamos tener respuestas en esa instancia. Como está el superintendente de servicios eléctricos, a lo mejor puede tomar nota, a lo mejor como hay cambio de dueño de la empresa CGT, a lo mejor eso está provocando los trastornos que estamos viviendo desde el año pasado, que hubo cambio de dueño, y sería bueno que se pudiera fiscalizar eso, superintendente y ministro, pero de verdad, toda la semana, para serle franco, a alguna comuna de la séptima región se le corta la luz. Sí, nosotros hemos tenido innumerables reuniones con alcaldes, alcaldesas de la región, parlamentarios. Compartimos la preocupación. Yo he estado en varias reuniones con la compañía, le he hecho ver el malestar. La calidad de servicio CGE en esa zona deja mucho que desear. Se lo hemos dicho a la compañía. La superintendencia en uso de sus atribuciones aplicó las multas más altas que se le han aplicado a una compañía distribuidora en la historia este año a la CGE. Solamente en la región del Maule la cifra fue una cifra récord, más de 100.000 UTM. La multa más grande, el superintendente perdón que le pregunte sobre eso, ¿las terminaron pagando o no? Porque una cosa es nominalmente el proceso sancionatorio, el sumario, la aplicación de la multa, que es la más alta, suena muy bien al oído, el monto suena súper bien, pero la pregunta del millón, ¿terminaron pagando esas cifras las empresas o se dan en procesos de apelación, acciones judiciales y finalmente no terminan pagando nada? ¿Cuál es el resultado final? No la noticia al titular inicial. Lo que pasa, ministro, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Las compañías tienen derecho a apelar a esas multas, ¿no es cierto? Y tienen derecho a ir a la Corte de Apelaciones y después se defiende en la Corte de Apelaciones, después se defiende en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Pero en general la superintendencia tiene una buena trayectoria ganando esas apelaciones y las compañías tienen que terminar pagando sus multas con los intereses y los reajustes que corresponden. Pero eso es lo que dice la ley, diputado. Nosotros estamos muy encima. Yo me junté hace pocas semanas con los nuevos dueños de las compañías y les exigí que hicieran mejora la calidad de servicio. Ellos tienen un plan de inversión muy ambicioso para los próximos meses y los próximos años. Y yo creo que puede ser una buena idea que la propia compañía venga a dar las explicaciones y que explique cuál va a ser su plan de inversión. El superintendente puede profundizar en las multas que se han aplicado, porque yo converso, como le digo, con muchas autoridades locales, con muchos vecinos, y hay mucho descontento con la calidad de servicio CGE en esa región. Mire, ministro, yo sé que usted tiene un compromiso, no lo quiero hacer esperar más tiempo, que hemos de acuerdo en principio que el 9 de noviembre vamos a hacer una sesión donde probablemente lo ideal sería que lo acompañara el superintendente de servicios sanitarios, el superintendente de electricidad, y el superintendente de electricidad nos pudiera en algún momento de la sesión precisar más antecedentes sobre estos cortes reiterados y cuáles son las medidas que se están implementando con las empresas eléctricas de la zona del Maule principalmente. ¿Ya? Quedamos en eso, ministro, entonces. Muy bien, presidente. Muchas gracias. Un saludo a todos. Lo liberamos de una próxima sesión. Sí, en principio, como le digo, para el 9 de noviembre, para que venga acompañado de los dos superintendentes para abordar esa alternativa al subsidio que usted está señalando. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ambos por acompañarnos. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de hoy.